Le doy la bienvenida a este espacio a Marco López, director del Observatorio de Comunicación de la PUCE. Bienvenido, doctor. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Liz. Muchas gracias. Un cordial saludo a usted y a la audiencia. En menos ya de 2 semanas arrancará esta campaña electoral. Es importante ir analizando la intención de ese electorado que hoy representa el 24% total de votantes en el país. Me refiero a ese voto joven. Empezar quizás, doctor, por analizar si la presencia de este grupo va a ser tan decisiva como lo fue en el último proceso electoral. Gracias por la pregunta, Liz. De hecho, en el monitoreo que nosotros hemos venido realizando, vemos que hay una influencia marcada de todo lo que implica el voto joven. Sin embargo, no podemos decir todavía que es un voto decidor. Es un voto muy activo que además obliga a cambiar las estrategias de comunicación y de relacionamiento que tienen los candidatos con estas audiencias más jóvenes, que además hacen que el resto del contexto electoral, es decir, aquel padrón más amplio, también cambie su apreciación frente a la comunicación y cómo se reciben los mensajes a través de estas nuevas esferas de comunicación. Y quizás antes de entrar a analizar eso, cómo se da el mensaje y la comunicación, ¿qué busca ese grupo de la población que está entre los 16 y 25 años? Hay 3 factores importantes que se han ido destacando y que tienen ya una característica que podamos decir es estable dentro de este grupo que usted acaba de mencionar, Liz. Son los siguientes elementos. El primero es una comunicación más clara, directa, una comunicación en la que sea capaz de conversar el candidato o la candidata que quiere relacionarse con ellos. El segundo es que se alejan mucho del conflicto, no tienen interés en estas tensiones innecesarias que están marcadas fundamentalmente por posiciones extremas de los candidatos. Y el tercer elemento es que buscan una comunicación mucho más simple, algo no tan profundo en función de la idea de reflexionar o pensar más allá de lo necesario, sino tener mensajes muy específicos y determinados en base a lo que les quieren transmitir. Ahora, este grupo de la población hoy está, como usted ya lo ha señalado, muy inmerso también, ¿no?, en un mundo digitalizado. Eso haría pensar entonces que las redes sociales van a ser un vehículo protagonista dentro de este proceso electoral de cara al 9 de febrero. Sí, Liz, de hecho, en las últimas elecciones vimos que el comportamiento de la comunicación en espacios digitales, en redes sociales, fue muy importante y sobre todo porque a través de estos medios se consume mucha información directa e inmediata. Actualmente en el Ecuador, las redes sociales que están determinando el comportamiento o el consumo de información están basadas entre Instagram, TikTok, Facebook, medianamente, y son las redes que un poco están marcando el ritmo de lo que va a ser la comunicación política, que se viene haciendo ya meses atrás, ¿no? En el anterior proceso electoral, alguien que aprovechó ese recurso, se lo analizó en su momento, es el actual presidente Daniel Noboa, el más joven de los candidatos, llegando con un mensaje claro. Pero vemos que a raíz de eso, hoy ya hay muchos candidatos a la presidencia que están utilizando estas plataformas, pero no quizás con el mensaje adecuado. En sondeos que se le hacen a los jóvenes, más bien dicen que pierden su esencia para tratar quizás de montarse en una herramienta en la que no saben sacarle provecho, ni cómo transmitir el mensaje o canalizarlo. De hecho, Liz, sí, exactamente en el último corte que nosotros tenemos en el observatorio al viernes pasado, hemos podido notar que el presidente Noboa sigue liderando el comportamiento digital en el Ecuador, seguido por Luisa González y otros candidatos ya con mucha menor participación. Hay que destacar algo. El candidato y presidente Daniel Noboa lo que ha hecho es saber conectar y tener una base más natural. No se ve una comunicación forzada, sino que se lo ve naturalmente conectado en la forma en la que se comunica. Aquí las formas son importantes, mientras que los otros candidatos buscan estos espacios en donde pierden su naturaleza política y personal, y esto se percibe así dentro del posible electorado en los contextos digitales. Por eso es que la participación de las personas en estos otros candidatos es mucho menor. Hay que destacar algo, la participación orgánica, es decir, aquella en donde los humanos participan dentro de redes sociales, se la lleva sin lugar a duda a Daniel Noboa. Los demás candidatos tienen participaciones en donde hemos podido identificar incluso la presencia de bots o granjas de troles, como se les denomina casi constantemente dentro del espectro de análisis digital, y eso hace que veamos que el candidato Daniel Noboa en realidad tiene una presencia muy sólida, orgánica, y que en
realidad es quien va liderando la conversación digital en el Ecuador hasta esta fecha. Pero doctor, en este proceso electoral hay varios candidatos que no llegan a los 40 años, a diferencia quizás de la elección anterior, como digo, donde el actual presidente pues era el más joven. Hoy tiene contendores que están cerca de la edad que él tiene, o incluso hay alguien que pueda ser menor que el actual presidente. Sí, pero eso no, a ver, la edad no es una característica necesariamente que abarca el cómo uno se comunica a través de los espacios digitales. Algo que ha entendido muy bien Daniel Noboa es que la comunicación tiene que ser clara, precisa y amigable. Son los elementos que casi siempre están presentes en todo lo que él publica dentro de contextos digitales y hace que tenga una participación mucho mayor. La diferencia entre los candidatos en función del espacio digital es muy amplia entre lo que Daniel Noboa hace, produce y cómo la gente reacciona frente a lo que él expone dentro de estos contextos digitales frente a los demás candidatos. Ahora, pero de manera general, las redes sociales pueden ser un arma de doble filo. Sí, de hecho hay algo en lo que nosotros hemos levantado una alerta desde hace aproximadamente un mes y es que lo que empieza a pasar a través de la contienda electoral en el contexto digital es que empieza a aparecer una presencia muy marcada también de discursos de odio. Estos discursos de odio, hate speech, que está marcado sobre todo por lesionar a los demás candidatos o tratar de lesionar a quien lidera la conversación digital. Hay un círculo de creación de contenido falso, gigantesco, que hace que la sociedad también entre en esta tensión de poder identificar aquello que es falso de lo que es verdadero y sobre todo cómo se van marcando estos discursos de polarización. Vamos a entrar lastimosamente con estos contextos a una época de sociedad digital polarizada en donde las posiciones van a ser muy extremas y eso no necesariamente es positivo para quienes convivimos en la esfera digital. Doctor, pero ya que hablamos de ese voto joven y que ellos están muy ligados con la comunicación a través de este mundo digital, ¿puede ser que esta comunicación genere likes, ese me gusta, pero que eso no signifique que vayan sumando votos o que eso se pueda endosar a votos? Gracias, Liz. Es una excelente pregunta y justo es hacia donde hemos venido desarrollando los estudios en este último año y a partir de las elecciones pasadas y vemos que está pasando en este momento las tendencias entre el mundo físico, para ponerle una denominación, y lo que va pasando en la esfera digital, sí va marcando un acercamiento entre la proyección del posible voto. Hace poco veíamos algunas encuestas que se hicieron públicas de cómo van el posicionamiento político en función de la tendencia de voto actual y en el mundo digital los informes que nosotros hemos publicado tienen una tendencia similar a la posible votación que van a tener los candidatos. No con esto queremos decir que exactamente lo que pasa en el mundo digital va a pasar en el día del voto o en las elecciones, pero sí hay ya una tendencia que va marcando cómo se proyecta el voto también a través de las decisiones y la participación de los posibles votantes en el mundo digital. Cada vez esto va a ser mucho más marcado por las generaciones que van apareciendo de votantes. Y para entender también a este electorado, ¿puede haber diferencia quizás entre lo que le llama la atención a ese elector de la costa con el de la sierra? Porque hay mayor prevalencia, por ejemplo, en algunas provincias de la costa de este grupo de electores que en otros sectores del país. ¿Eso pudiera también influir al momento de elegir a un candidato? Sí, de hecho, lo que nosotros podemos advertir es que los grupos de candidatos al momento lo que van haciendo es marcando ciertos elementos comunicacionales, no necesariamente tan drásticos o tan diferenciados, pero sí tratan de aplicar sobre todo un contexto mucho más de argot social en cada una de las regiones. Eso es lo que se estila y lo que se hace actualmente. No nos olvidemos que los mensajes digitales de toda forma tienden a ser mucho más cortos que los que podemos ver en otros medios. Bueno, un análisis interesante, ¿no? De un grupo que suman, como decíamos, algo más de 3 millones de electores en este proceso del 2025, en el que tenemos candidatos por debajo de los 40 años, ya no solo uno, sino algunos. Así que hay que ver qué giro va tomando esto dentro de lo que se viene, ya cuando arranca oficialmente la campaña, entonces, doctor, el 5 de enero.
Sí, de hecho, como les decía, vamos viendo ya tendencias, se va marcando una conversación digital ya en el Ecuador y hay que seguir dando seguimiento, valga la redundancia, para ver cómo se va dando el comportamiento. Eso es lo importante, ver cómo la sociedad recibe esos mensajes que se van a empezar a producir ya en un contexto de campaña abierta, que es lo que va a pasar a partir de enero. Sí, y un electorado que se pone cada vez más analítico. Gracias, doctor, por habernos acompañado esta mañana aquí en 24 horas. Muchas gracias, Liz. Que tenga un buen día.